Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según desde donde nos escuches. Y es un programa más de Voces de Mapas, donde tenemos una diversidad de temas que nos competen a la migración, el medio ambiente y la paz. Para ello, hoy Adela nos trae una invitada muy especial que nos va a dar un tema bastante interesante. Pues muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos vean en este programa. Estamos muy agradecidos de que pues, nos hayan seguido en estos primeros programas que hemos hecho, porque pues, han tenido muy buena respuesta. Y pues en esta ocasión estamos muy complacidos de recibir aquí a Diana Paz, que bueno, pues es una maravillosa mujer llenísima de experiencias. Ella justamente es analista de conflictos internacionales, está especializada en actores armados no estatales y violencia de género, ¿no? Actualmente trabaja en un centro de investigación con sede en Washington. Y se enfoca en asuntos, bueno, este centro se enfoca en asuntos exteriores, y ella investiga temas como el crimen organizado, la crisis de opioides y las economías ilícitas, ¿no? Ella ha sido asesora y consultora para distintas iniciativas internacionales con énfasis en seguridad internacional, igualdad de género y violencia sexual en contexto de conflictos. Tiene una maestría en resolución de conflictos y es licenciada en ciencia política y estudios internacionales. Bienvenida, Diana. Qué bueno que nos acompañas, porque además, bueno, pues es ahorita qué más pertinente que hablar justamente de las violencias y las paces en un país. Bueno, tú que estás en Estados Unidos, entonces podemos hablar de ese comparativo, pero sobre todo cómo interfiere todo esto en un país como México. Pero antes de entrar a ese tema, nos gustaría que nos platiques un poco de tu experiencia en todo este campo, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder ser parte de esta conversación. Como lo explicaste, mi marco teórico por el que entro es por construcción de paz. A mí me tocó crecer a la par de la guerra contra el narcotráfico, entonces fue algo que fue muy presente dentro de mi vida y también siempre era la pregunta de por qué estamos hablando de guerra y no de paz y por qué la situación no va mejorando desde mi infancia hasta la adolescencia, eventualmente a volverme adulta, que decía, no, no es posible. Entonces ahí empiezo esta búsqueda y sobre todo tratar de cambiar el paradigma de, bueno, ya está la guerra, está la parte de militarización, pero ¿qué podemos hacer por parte de, dentro del gobierno, pero también de multinacionales para empezar a construir paz, para poder reducir la violencia, para volver a la cohesión de nuestro país? Entonces de ahí empiezo mi trabajo. He tenido oportunidad de trabajar sobre todo en Estados Unidos y dentro de eso adapté el tema de género y también la parte interseccional. Entonces, ¿cómo afecta esta narrativa y esta conjuntura actual a distintos grupos de maneras diferentes dependiendo de la situación social en la que se encuentren? Y bueno, al estar en Estados Unidos, realmente entonces he tenido que hablar no solamente de cómo es la situación en México, pero también cómo es la situación en Estados Unidos y cómo pensamos de esta relación que realmente es clave en entender el momento en el que nos encontramos. Hoy más que nunca, pero yo creo que ha sido una realidad de toda la vida de nuestros países que no podemos estar el uno sin el otro. Así que lo que pasa aquí pasa allá y tenemos que adaptarnos. Entonces, actualmente sobre todo trabajo en temas de cooperación de seguridad, nada más por estar en Estados Unidos y pensar cómo los dos países podemos colaborar para reducir la violencia física que tenemos en México, ya sea la tasa de homicidios o desaparecidos, y por otro lado en Estados Unidos, cómo reducir la crisis de opioides, donde pues, es triste y trágico, pero la misma cantidad de personas mueren al día en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo que mueren de homicidios en México. Entonces, ambos países están dentro de unas dinámicas de violencia y de victimización bastante fuertes y estas crisis están entrelazadas. Entonces, eso es Es, lo que estoy pensando ahora y trabajando. bueno, ahora, no sé, Gerardo, ¿tú querías preguntar algo? No, estaba escuchando con Ah, mucha atención, ¿no? sí, sí, Y sí. de acuerdo totalmente en que esto no es de un lado nada más, es una parte que nos compete a los dos lados y por lo mismo se tiene que hacer un trabajo de ambos lados para poder tener una mejor opción. Tú, Ujú. por ejemplo, que eres mexicana, pero vives en Estados Unidos,
que digamos tienes esta doble referencia. ¿Cómo ves los temas de seguridad? Y de ahí nos vamos a los temas de violencia y de paces. Pero ¿cómo ves los temas de seguridad? ¿Cómo se comportan en ambos países? Creo que los temas de seguridad es que ambos países están buscando tener sus propios intereses. Entonces, creo que lo más interesante al estar acá como mexicana, pero trabajando sobre todo con el gobierno americano, es ver que al final están tratando de resolver el mismo problema, pero cada quien tiene sus propios intereses y a veces es cooperación y a veces es cohesión y a veces es conflicto. Entonces, es en tratar de entender eso. Creo que nos encontramos sobre todo hay una larga historia de cooperación de seguridad, sobre todo empezando en el 2006 con el Plan Mérida y como de la declaración de la llamada guerra contra el narcotráfico, pero eso ha tenido varias distintas iteraciones, desde realmente una colaboración extensiva durante el gobierno de Felipe Calderón, a una que se iba reduciendo durante Peña Nieto y durante el gobierno de López Obrador es cuando realmente toca a fondo la relación y se cortan muchos de los vínculos que se habían construido y ahora con Trump y Sheinbaum, que nace una nueva cooperación, pero es una cooperación que es mucho más de transacción y creo que aquí es entra el tema en el que coinciden todos nuestros temas, es que en vez de tener seguridad por un lado, migración por otro lado y comercio, que eso había sido históricamente como habíamos estado en la relación, con Trump llega y todo está sobre la mesa y entonces si estamos hablando de migración, también estamos hablando de comercio, que también estamos hablando de seguridad. Entonces se vuelve mucho más compleja la conversación, pero al final creo que también eso es lo que faltaba. Al final todos estos problemas están entrelazados. Por eso me encanta el concepto de mapas, que hablemos de migración, pero también hablamos de medio ambiente, porque no están pasando en No se momentos viven. aislados, pero están todos entremezclados y son dinámicos y se reinforzan entre ellos. Entonces, aunque no es la mejor situación para ambos países que cómo estamos abordando el problema de estos tres ejes, creo que también era momento de hablarlo en serio y saber que todo es parte del mismo, de la misma situación y del mismo problema. ¿Tú crees que digamos, todo este caos, revoltura que en donde todos los temas se están entrelazando, sea también una oportunidad para abordar la violencia estructural? Y Esa es primero una buena pregunta. que nos hablaras de la violencia estructural, cómo le digo, una vez que estuvimos platicando tú y yo, se me hacía muy interesante cómo la abordabas, pero digamos, o sea, un poco, si puedes platicar de lo que es la violencia estructural y si es caos, es una oportunidad precisamente para abordarla. Claro. Y te estás cortando un poco, así que si yo me llego a cortar, por favor díganme y con mucho No, gusto le iba a mandar repito. el mensaje a Adela precisamente, si revisas tu Allá, internet, porque tú eres la que te estás cortando nada más, Adela. allá, Que estés teniendo buena longitud de banda. según yo sí, pero ahorita ya me oyen, ya me escuchan bien. ¿Quieres repetir la pregunta nada más Sí, sí, por sí. si, para como continuidad del video? Y estaba, o sea, decía yo que me había parecido muy interesante un día que platicamos tú y yo sobre la violencia estructural, ¿no? Y tu forma de abordar la violencia estructural me parece que es muy clara, ¿no? Que tienes una idea muy clara de cómo se comporta esta violencia estructural. Pero además de que nos expliques lo que para ti es esta violencia estructural y cómo ha intervenido, interferido en todas las problemáticas sociales, políticas, económicas y ambientales que tenemos, si tú consideras que todas estas problemáticas, todo este caos que estamos viviendo actualmente, en donde se intersectan todos los problemas, también son una oportunidad, este caos es una oportunidad para abordar las causas de la violencia estructural y poder proponer procesos de paz. Me encanta la idea de pensar sobre oportunidad porque creo que los últimos meses han sido de problemas y de caos, entonces me gusta a lo que llevas la conversación. Pero primero lo de la violencia estructural, la verdad, como yo abordo este problema, pero gran parte de cómo pienso es bajo este marco teórico que desarrolla Galtung, que es como el padre de los estudios de la paz, que conceptualiza la violencia como un triángulo o un iceberg. Entonces, en la punta del iceberg tienes la violencia directa, que si, por ejemplo, estamos tomando algo como el tema de la violencia de género, en México dirías, la violencia directa es lo que vemos. Entonces, son los feminicidios, es
la tasa de personas que sufren de violencia doméstica. Y esta violencia directa no existe sola, sino que se nutre de otros dos tipos de violencia, que por un lado está violencia cultural, entonces es el machismo, son los comentarios sexistas, es esta idea de que las mujeres son inferiores a los hombres, que al mismo tiempo estas dos se nutren de la última, que es la violencia estructural, que es los sistemas en los que vivimos. Entonces, el sistema que estaría relacionado con esta violencia directa es el sistema del patriarcado, que es la creencia de que los hombres son el género superior a los demás y que entonces a través de distintos mecanismos hacen menos. Entonces, así es como se manifiesta y de la misma manera que podemos hablar de este triángulo de violencia para violencia de género, pasa exactamente lo mismo con las personas migrantes, que de alguna manera la xenofobia es la que nutre estas culturas que excluyen y se utilizan a las personas que migran y eventualmente se manifiesta sobre violencia directa, ya sea ataques o abusos por parte de autoridades, agresiones físicas, extorsiones, etcétera. Entonces, realmente es así, es como pienso un poco de cómo podemos abordar y entonces cambiar. Muchas veces lo que tratamos de ver, sobre todo el enfoque de seguridad, es cómo podemos abordar la violencia directa. Entonces, cómo podemos eliminar o bajar los feminicidios, cómo podemos eliminar los homicidios, pero al final, si no nutres los otros dos o si no atacas a los otros dos, no logras cambiar la conjuntura a largo plazo, que eso creo que es lo que queremos. Creo que en un mundo ideal lo que dices como esta situación de mezclar todos los temas como una oportunidad, creo que sí podría ser el caso, porque la situación en la que nos encontramos en México realmente está relacionada con violencia estructural, no solamente del patriarcado, pero también de desigualdades económicas, al igual de herencias del pasado, de cómo se ha construido el Estado-Nación de México. Sin embargo, y por ejemplo, la parte de comercio sería esta parte de desigualdad económica. Sin embargo, no sé si estamos en esa conjuntura porque creo que desde México se está tratando de sobrevivir para no ser este, forzado a hacer cosas que no quiere y para mantener su soberanía y de la misma manera poder seguir creando prosperidad para sus propios habitantes. Y eso es lo que a mí lo que me tiene preocupada, sobre todo también lo que quiere proteger México, no solamente su soberanía económica, pero con la designación de los grupos de los 6 cárteles mexicanos como grupos terroristas, realmente también crea una amenaza para la soberanía territorial del Estado, y no solamente territorial, pero entonces para los ciudadanos mexicanos o los habitantes mexicanos de que en cualquier momento podría haber un ataque de fuerza cinética en el territorio mexicano y que podría tener consecuencias inimaginables, que agrega una capa más de violencia si ya tienes la violencia del Estado contra grupos criminales entre ellos, violencia extra, y además le pones un actor extranjero que es el más potente, creo que nada más podría complicar la situación un poco más. Entonces, Ujú. creo que si a ustedes se les ocurre como momentos que podría ser oportunidad, me gusta porque a los últimos 2 meses han sido de reacción, pero creo que es momento de mover la conversación hacia adelante y ver cuáles podrían ser las oportunidades. Y las posibilidades, ¿no? O sea, Ujú, posibilidades porque bueno, yo lo pienso un poco en términos de, como de imaginarme esta bola y esta revoltura, ¿no? Que en su contraparte, pues también tiene que ver como con un sistema que ya nos pide a gritos, considerar que el sistema es un sistema interconectado, que no es aislado en ese sentido. ¿Sí me explico? ujú. Porque Sí, sí. también una trampa de la violencia estructural es hacernos sentir que estamos aislados y que todo se tiene que trabajar en términos como muy, ¿no? Como muy, pues eso, como en islas. Y entonces, pues eso no facilita la, eh, la resolución de los conflictos. Yo creo que tiene que haber como un margen en donde haya una interconexión y una red de participación muy significativa y coordinada para que la violencia estructural disminuya, ¿no? O sea, es decir, Sí, sí. es toda esta revoltura de la violencia estructural, voltearla, ¿no? Digamos como en esa misma dinámica, pero de esta forma también interconectada. No sé si fui también como muy revuelta, pero No, estoy de acuerdo, sobre todo también porque el sistema actual lo que hace es esta idea de escasez. Entonces, en vez de, vamos a colaborar todos juntos, es al contrario, es competencia. A mí me pasa como vivo en la intersección de trabajo, trabajo en cosas de seguridad, pero mi enfoque y mi educación ha sido de construcción de paz, que digo, al final estamos
el objetivo, lo que queremos es lo mismo. ¿Por qué no podemos sentarnos en la misma conversación y elaborar estrategias de seguridad que también tengan un enfoque a largo plazo de construcción de paz? Pero como está, por estas mismas violencias estructurales, realmente hace que más bien sea competencia y es, no, si no es mi idea, no es la tuya, o yo voy a nada más a ver temas de medio ambiente, entonces no quiero hablar de temas de migración, o nada más quiero hablar de esto. Entonces, creo que también es momento de colaborar y mapear cómo están conectadas las cosas. Y lo que dices tú, Adela, es cuáles son las áreas de oportunidad. No solamente cuáles son las áreas en las que nos vamos para abajo, pero cómo podemos colaborar juntos para construir un país mucho más seguro, en paz y próspero. Claro. Y a ver, Gerardo. Bueno, a mí también me brinca aquí la necesidad de cambiar el diálogo, ¿no? Sí, Porque mientras queramos hablar cada uno como la razón, esta violencia no la vamos a disminuir, porque todos claro. están echándole la culpa al otro y no están revisando y entendiendo que es un factor que se está generando de los dos lados, pero si cambiamos la imagen, nos vamos a poder encontrar una mucho mejor manera de colaboración, que es parte un poquito el sentir de mapas. Cuando a mapas le Ujú. dar al migrante la imagen de el invasor, el diferente, el que contamina, el que te viene a complicar la vida, por un agente de transformación que puede ayudarte en problemas fundamentales como el cuidado de tu medio ambiente. Y por eso tocar el punto medioambiental precisamente porque es uno de los cuales los señalan y sin embargo es uno en el cual nos pueden dar una riqueza mucho, muy grande. Entonces, este cambio de diálogo que Mapas propone es ese, de entender que todos somos una misma humanidad y que podemos estar luchando en ese crecimiento de cosas. Pero efectivamente, como bien nos enseñas, tenemos problemas desde lo que me está pasando a mí, lo que te está pasando a ti, y que tú nada más quieres ver desde tu lado y yo desde el mío, y entonces no entendemos que es tan triste que muera un joven por el fentanilo a que muera un joven acribillado por la violencia, y además cómo va rebasando ese daño, y como dices, y algo que se puede agravar al decir, bueno, pues si tú no me haces caso, yo soy dueño de la pelota y me la llevo o te ataco. Necesitamos ser muy, muy claros en la oportunidad. Y a mí me encantaría oírte, Diana. ¿Tú cómo ves esa oportunidad? ¿Dónde encuentras tú esos espacios para que podamos intervenir? Entonces, me encanta la pregunta. Creo que es exactamente en la palabra que dijiste al principio, en las situaciones de diálogo, donde tienes distintos sectores, como lo están haciendo ustedes ahorita, en los que puedan conversar. A mí algo que me ha inspirado mucho es, dentro de mi investigación, me ha llevado mucho a hacer trabajo con tráfico de fauna y flora, que es la parte de medio ambiente que nunca me había pasado. Yo había sobre todo hecho estudios sobre tráfico de drogas, armas y personas, y de repente empecé a ver este componente que el tráfico de fauna y flora y la destrucción del medio ambiente en México, pero alrededor del mundo, está extremadamente vinculada con el tráfico de personas, de armas, con estas economías ilícitas. Entonces, empezar a ver eso, pero también empezar a hablar entonces de los protectores ambientales, de cómo podemos combatirlo. De la manera en la que están liadas es que para evitar o para no caer dentro de las leyes de lavado de dinero, los cárteles lo que han empezado a hacer es en pagar a grupos criminales chinos mitad en efectivo, mitad en fauna o flora traficada. Entonces, por ejemplo, algo muy grande en México es tráfico ilegal de cactus. Entonces van a la biosfera, van a distintos parques naturales mexicanos, roban estos cactus que llevan creciendo, o cactáceas que llevan creciendo 30, 40 años, destrucción del patrimonio nacional, y los llevan, y entonces a la hora de pagar a los grupos criminales chinos, pagan con toneladas de cactus ilegal y en efectivo. Ellos lo llevan a China, entonces no solamente es una destrucción de la biodiversidad mexicana y de estos, muchas veces es en ejidos de poblaciones indígenas, pero también crea luego un riesgo medioambiental de que a lo mejor estás introduciendo no solamente nuevas especies, pero nuevos virus de plantas en Asia o en los mercados en los que lleva. Y entonces
Y lo mismo pasa con otro tipo de tráfico de fauna. Y encontrar esa conexión para mí ha sido fascinante porque entonces es aprender de los protectores de animales, del medio ambiente, cuáles son las mejores estrategias, y no solamente cómo podemos evitarlo, pero también cómo podemos reconstruirlo. Entonces, hoy más que nunca es importante tener estas mesas de diálogo, y yo a lo que me torno mucho es a sociedad civil. Creo que las personas que están a la frente, que tienen que vivir con los distintos tipos de violencia, son las personas que tienen las soluciones. A la misma manera que con otros trabajos que me ha tocado hacer antes, que eran más enfocadas en desarrollo, por ejemplo, trabajar con personas que fueron víctimas de violencia sexual por ISIS en Irak, no, era preguntarles a ella qué es lo que querían. Yo podía llegar y decir, ¿sabes qué? Lo que ustedes lo que necesitan son 3 psicólogos, un nuevo centro de hospitales y un doctor. Pero el poder hacer esas entrevistas y que ellos mismos fueran guiándonos en qué era lo que necesitaban, y que fuera un proceso que sintieran que les pertenecía, más que a alguna persona extranjera que llegara y les dijera, para mí ha sido lo que más me ha beneficiado, y es lo que trato de incorporar dentro de mis mecanismos, ya sea hablando dentro de mis investigaciones y de proyectos que llevo a cabo, es incorporar a las personas que están en los front lines de estos problemas. Y es que justo, ¿no? Eso que tú haces es también es revertir toda esta idea del asistencialismo, ¿no? Ujú. El asistencialismo también es una forma de violencia estructural. Es algo que la violencia, es algo que el sistema vertical ha instaurado, ¿no? Como una forma, pues también de violentar a las personas que están en vulnerabilidad, pero no porque estén en esas condiciones de vulnerabilidad, son débiles, ¿no? Son profundamente fuertes. Lo que pasa es que el mismo sistema las ha colocado ahí, no las deja, digamos, como mostrar también como todas sus capacidades, todas sus habilidades, explorarlas a profundidad, ¿no? Entonces, yo creo que el asistencialismo también es una manera violenta, ¿no? Porque es decidir por la otra persona, le quita su derecho a decidir, ¿no? O Sí, sea, esto nada más aumenta si además, o sea, aumenta. es con buenas intenciones, pero al final si la asistencia también es internacional y es dictada desde el norte. Entonces creo que nada más exacerba un poco la violencia del asistencialismo. Sí, es como, yo desde DC voy a decidir cómo deberías vivir porque yo sé mejor. Entonces, al Poner las contrario. desigualdades y todo, ¿no? Claro. Sí, pero creo que hoy con la desaparición de la Agencia de Ayuda de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, creo que también nos damos cuenta de la dependencia, y que no es que queramos que desaparezcan esos sistemas, más bien queremos que se transformen. Antes de que desapareciera, lo que estábamos viendo mucho era la adaptación de la localización, entonces que eran fondeos directos a organizaciones de sociedad civil en el sur global o en países en vías de desarrollo, como lo queramos llamar, para que ellas pudieran decidir, y rompiendo esta conjetura de como, desde el norte global estamos dictando cómo deberían resolver los problemas o resolucionar las distintas conjeturas en las que estén. Entonces, es una lástima que haya desaparecido, y que este aire de cambio que había empezado hace 6 años se vea interrumpido. Oye, y tú desde tu experiencia, cuando tú trabajas con los grupos en los distintos grupos en vulnerabilidad, ¿cómo le haces para que las personas tomen sus decisiones y también qué tipo de decisiones toman? O sea, ¿cuáles son las decisiones para poder mejorar sus condiciones de vida y en el caso del medio ambiente, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que hay como el sistema que he llevado es algo estandarizado, que primero tienes que ganar la confianza de las comunidades, pero a lo mejor empiezas con algo un poco más formal, que sea como una encuesta, que son preguntas estandarizadas, y ves ahí quién le interesa. Hay unos que te van a contestar sí, no, o no me interesa. Eso nos pasó cuando estábamos haciendo esta encuesta en Irak. Era como, había personas que no les interesaba, otras que la respuesta que tenía texto escribían un poco más. Entonces, una vez que ya teníamos la primera encuesta con las ideas en general de lo que queríamos saber sobre necesidades, entonces ya lo analizábamos, y de las personas que habían respondido un poco más, lanzábamos una convocatoria para una mesa de diálogos. Entonces ya es en grupo, todos conversando y tratando de encontrar un poco más de, ¿saben qué? 60% de ustedes dijeron que no había suficiente alumbrado público. ¿A qué se referían con esto? Ujú. Entonces, como que tratar de ir sacando más, y eventualmente a algunas personas de la mesa de diálogo tener conversaciones uno a uno,
y también poder nada más escuchar. Creo que eso es lo que más he aprendido, es, aunque ahorita estoy hablando mucho, es que lo más importante es escuchar y conectar de una manera humana, porque eventualmente la gente sabe qué es lo que necesita y te lo dice. Y luego poder llevar todo esto y como conectar los distintos hilos de cosas que te dijeron, historias que te contaron, que a lo mejor no te dijeron exactamente, este es el problema que tengo, pero puedes como digerirlo y eventualmente con personas de la comunidad proponer programas o apoyos y también estar abierto de que a veces la gente no está de acuerdo y hay que respetar eso y respetar el libre albedrío de las distintas poblaciones con las que trabajamos. Claro, Pero además tocas un punto fundamental, porque a veces no es tanto que no estén de acuerdo como que no escucharon. Y eso, ese saber escuchar es tan importante. Hace ratito que mencionabas oportunidades, Adela. ujú, Efectivamente, una oportunidad que tenemos que desarrollar mucho es ese aperturar la capacidad de escucha. claro, Porque Dios nos regaló dos orejas y una sola boca, es más lo que hablamos que lo que solemos escuchar. Y si efectivamente abriésemos, por ejemplo, ahorita que dices, a ver, voy y les pregunto qué quieren, les claro. pregunto qué proponen, pero con una voluntad de dar la respuesta a partir de lo que el otro está vislumbrando, lo que el otro está realmente necesitando. Y ahí es donde podemos crecer mucho en esta construcción de paz. Sí, porque los contextos son completamente diferentes, ¿no? Entonces, pues no se sabe, siempre como que suponemos desde nuestros contextos, ¿no? Lo que las otras personas pueden necesitar y no siempre, ¿no? Por Entonces, por Y, ejemplo, en términos, ¿eh? ¿O qué ibas a decir? no, y también reconocer que o sea, uno se tiene que ganar la confianza y no es algo dado y reconocer que cada uno eh, por nuestra trayectoria, de dónde vivimos, nuestro género, nuestra sociedad económica, o sea, también representamos poder. Entonces, también yo llegando y diciendo, ¿sabes qué? A un migrante, dime lo que necesitas. Hay una relación de poder ahí que también hay que, no la podemos eliminar, pero desconstruir y crear un ámbito en donde no solamente sea casi coerción, pero más bien voluntad propia. Entonces, creo que son cosas en las que siempre tenemos que estar pensando en esta área de trabajo de cómo podemos, si bien mitigar de la mayor manera la violencia estructural y las estructuras y los sistemas patriarcales, racistas en los que nos encontramos. Oye, tú, por ejemplo, que trabajas en cuestiones de seguridad, con actores, especializada en actores armados no estatales, en fin, todo esto que tiene que ver con el crimen organizado. ¿Cómo ves todo eso desde la construcción de la paz? Es decir, ¿cómo ves también los aspectos de la seguridad, el tratamiento de la seguridad desde la construcción de paz? De la paz positiva, hablando de la paz positiva y de la paz negativa, ¿no? Sí. Y que en mi trabajo sobre todo me toca enfocarme en paz negativa, que es la ausencia de violencia directa, y la paz positiva más bien es en la construcción de de construcción de sistemas y la eliminación de violencia estructural y cultural. Pero para mí lo primero dentro de mi trabajo para integrar este lente, no solamente de construcción de paz, pero de seguridad humana, es no antagonizar a los actores. Cuando yo trabajo sobre crimen organizado, sobre terrorismo, milicias, lo que sea, es reconocer que estas personas no son personas malas, son personas que las condiciones de la vida las han llevado a esto y que nos encontramos en una conjetura en la que debemos avanzar, pero eventualmente no o sea, más bien necesitan tienen acceso a los mismos derechos que nosotros. Y creo que sobre todo pensar en eso, en seguridad es muy fácil hablar todo el tiempo sobre números. Es como que se vuelve muy abstracto la situación y cuáles son las soluciones rápidas. Entonces, regresar y, Y punitivas. sí, y punitivas. Y también pues, cuestionar un poco lo que nos encontramos. Lamentablemente, por ejemplo, la situación en México yo la sigo llamando guerra contra el narco porque es lo más rápido, pero al final es reconocer que estas narrativas punitivistas, militaristas, no son la respuesta y nada más llevan a antagonización y aún más violencia en nuestras respuestas. Entonces es también como volviendo a pensar y cuestionando qué son las cosas que estamos asumiendo desde la situación inicial. Ujú. Pero creo que es constantemente un debate entre regreso y entiendo toda la historia y estructuras y cómo podemos hacerlo, o quiero desarrollar algo que sea una solución rápida.
Entonces creo que esa es la gran tensión dentro del trabajo que yo hago, es o seguridad y porque un gobierno te diría, no, lo que queremos es reducir, que si hay 100 homicidios, que haya 95. ¿Lo Sí, entiendes? Pero es como, bueno, pero a largo plazo no solamente es que se queden en 95, pero es como, ¿cómo podemos dejar de, de tener homicidios en general? Pues creo claro. que esa es la tensión dentro del trabajo de seguridad y construcción de paz. Esa es como mi gran pregunta siempre, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, la construcción de paz lleva un proceso bastante detallado, ¿no? Y como la construcción de paz es un proceso detallado de transformación positiva, que siempre la mira es a largo plazo, en donde, claro, ya no hay una reincidencia al crimen cuando Ujú, verdaderamente tú estás trabajando con una persona y hay un proceso restaurativo con esa persona y que la persona entiende también el factor de su propia humanidad, ¿no? O sea, hay muchas vertientes en los aspectos de construcción de paz, pero la violencia es dura y directa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? O no sé si ustedes han pensado, porque en esta dinámica es o lo punitivo y paramos la violencia rápido para que ya no haya más muertes de las personas a pie, ¿no? O sea, de la sociedad, ujú. pero por otro lado, eso no resuelve mayormente el problema, pero sí lo, digamos, como que sí lo para un poco, ¿no? Y por otro lado, pues está el proceso de la reconstrucción social desde una mirada de construcción de paz para ir también cambiando el paradigma, las narrativas, etcétera, etcétera. O sea, cómo hacerle? Porque si nada más nos vamos con las dinámicas de construcción de paz, híjole, pues la violencia cae como bomba, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Porque siempre es mi gran pregunta, yo siempre me revuelvo en eso. No, es la pregunta. Ujú. Creo que es un balance porque también es desarrollar estrategias que sean al nivel federal, en nuestro caso, al nivel nacional, y también creo que la construcción de paz tiene que haber un proceso nacional, pero tiene que haber es un proceso muy especificado en el contexto. Entonces, cuando estamos pensando sobre cómo haces el balance entre seguridad y paz, pienso en dos ejemplos. Creo que el ejemplo extremo es, por ejemplo, El Salvador, que dijeron, nosotros lo que vamos a hacer es reducir la violencia directa, pum, metemos 2% de nuestra población en prisiones Fueron un montón de y inocentes. inocentes y violación de derechos humanos, no hay construcción de paz. O sea, en El Salvador no, a lo mejor hasta decir hay paz negativa es una exageración, pero ese es el ejemplo perfecto de algo extremo que para solucionar, ellos dijeron, el problema son la violencia, los homicidios, entonces vamos a eliminar este factor que causa los homicidios y ponemos a la mayor parte de nuestra población masculina joven en prisiones. No, no hay construcción de paz ahí. Y luego Claro. tienes un caso donde, por ejemplo, como el de Colombia, donde hubo un proceso en paralelo tanto de seguridad como de construcción de paz, con diálogos nacionales, pero también diálogos locales, con comisiones de la verdad, con distintos procesos. Y todavía no está claro qué fue lo que falló, pero en los últimos años ha vuelto a empezar la violencia y como que se empieza a desmoronar alguna parte la paz que habían construido y de alguna manera es porque también se, se volvió mucho más laxo la estrategia de seguridad. Entonces creo que eso es la otra parte. Por mucho que nos contradecemos a veces, creo que tenemos que trabajar juntos de seguir promoviendo estos diálogos, seguir promoviendo estas iniciativas que permiten la reconciliación de distintas poblaciones, de los grupos, de la participación en procesos políticos sin dejar esta parte de guardia de seguridad. Y creo que encontrar ese balance ha sido muy difícil y por eso lo que hablan es más bien, más que resolución de conflictos, es transformación de conflictos, porque el conflicto nunca se acaba. Podemos Claro. ver hasta la fecha que seguimos lidiando con las consecuencias, por ejemplo, del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que por mucho que queramos, hay conflictos que no te dejamos de transformar, pero es que tanto podemos transformarlo en algo positivo y algo que permita una vida próspera para todos los habitantes de un país o de un continente o de un espacio geográfico. Pero creo que para contestar tu pregunta, creo que son procesos paralelos de paz y seguridad y también procesos paralelos de planes nacionales y planes que sean específicos en contextos y como hemos visto tanto en Colombia o por ejemplo en México, de cosas que sean
lideradas por comunidades que nadie más entiende las dinámicas específicas de su situación de violencia o de su fenómeno de violencia más que ellas. Claro, que se vuelvan actoras porque son, o sea, las personas que atraviesan todas estas violencias son precisamente las personas que pueden hacer acciones de transformación. Sí. Son actores de transformación, ¿no? Finalmente. Sí, y que Entonces, tengan el resguardo entonces de otra, o sea, porque al final claro. pueden tener esta iniciativa, pero es necesario tener una forma de resguardo de seguridad y de derechos básicos, y entonces ahí creo que es la gran parte donde puede colaborar sociedad civil y el Estado. Sí, porque lo ideal sería que llegara un momento en el que se transformara todo este asunto de la justicia punitiva por una justicia restaurativa. Ujú, Todos los procesos de seguridad ya no fueran también, o sea, es decir, que fueran más bien preventivos, ¿no? Eso exacto. sería como el ideal, ¿no? No sé qué tan utópico sea, pero es el ideal. Pues, y para mí gran parte del diagnóstico de cómo veo el fenómeno de violencia en México es que se permite y se reproduce porque tenemos 98% de impunidad. Entonces, gran parte de la ecuación de cómo pacificamos México es con un sistema de justicia que es eficiente y que rinde cuentas a los habitantes que dependen de él. Ujú, Oye, Diana, ¿qué tanto el problema se agrava por una impresión, un cambio cultural en el cual las personas queremos que las cosas pasen muy rápido? ujú. Fíjate, en mi generación, si yo tomaba una fotografía para poderla ver, pues podía pasar una semana y si es que la veía por si no se había velado Y el luego eran rollos de 24, nada más tenías chance cada de, uno. Entonces, revelar 24 es una fotos. generación que está acostumbrada a esperar. Y las nuevas generaciones están con la rapidez impresionante, ¿no? Porque obviamente tú tenías cuidado de la foto que tomabas porque querías que saliera y que la pudieras llegar a ver. Hoy pueden tomar en un minuto 100 fotos y además estar ya rodando por el mundo sin necesidad de más trámite. Y entonces de la misma manera queremos que las cosas pasen rápido. Y Ujú, y en este fenómeno, imagínate, donde hemos desequilibrado tanto al ambiente, a las comunidades, al individuo en sí, no lo podemos regresar a su estado de equilibrio de inmediato, ¿no? Porque ahorita contestar, ¿y qué es mejor? ¿El palo directo o las negociaciones? Por supuesto que a los dos les tenemos que dar tiempo, les tenemos que dar los espacios necesarios y la ubicación para que puedan regresar a su curso. A lo mejor en Colombia de repente pasó eso, que ya dieron por hecho que ya había pasado mucho tiempo y entonces aceleraron cosas y debilitaron procesos y entonces, pero además no dieron respuesta y eso es parte del problema. ujú. Todo estaba muy bonito, ya lo dialogamos, ya llegamos a un acuerdo, pero a la hora de concluirlo, pues, no hubo la restitución del daño, no hubo la verdadera conciliación, entonces pues, nos quedamos, y además ya no tenemos confianza. ¿Qué tanto piensas que tendríamos que trabajar en un cambio cultural a que no todo tiene que ser rápido? Creo que eso sería indispensable para todo. Ahorita que estabas hablando de inmediato y de las fotos, sí, yo tengo 84,000 fotos en mi teléfono, entonces dije, siento que este comentario soy yo. Tiene que ver conmigo. Está hablando de mí, pero no, estoy de acuerdo que deberíamos cambiar la cultura de lo inmediato, pero yo creo que eso es lo más difícil. Por eso veo a la gente que decide entrar en la política y ser servidor público, digo, mil respetos, porque tienen el desafío de que tienen que crear planes que de alguna manera den soluciones a corto plazo para decir, sí estoy haciendo algo, o sea, sí vean, pero también que estén construyendo las voces para soluciones sostenibles. Y creo que eso es lo más difícil y al menos en México creo que hemos estado muy atrapados en tratar de tener las soluciones inmediatas para poder salir y decir, ¿saben qué? Miren, aquí ya logré, hice lo que querían y pueden ver directamente lo que pasó. Y también es No, lo trágico. No, por favor. no, y es que justamente también vivimos en un momento en donde están pues todas las tecnologías, ¿no?
las tecnologías de información y comunicación, todas las redes sociales, que trabajan en tiempo real, porque antes las noticias llegaban un día después. Digo, ¿no? Digo, al final, ahora todo es en tiempo real. Entonces, la dinámica social cambia junto con con el desarrollo tecnológico. Eso es un arma de doble filo, porque bueno, por un lado te enteras de todo mucho más rápido, ¿no? Es mucho más fácil investigar muchas cosas, ¿no? Ya no tienes que ir a la biblioteca como antes o a la hemeroteca, que, ¿sí me explicó? Este, pero también está el riesgo de que todo es tan vertiginoso, hay tantas noticias, porque no solamente ya son los medios tradicionales, ya también son medios, por ejemplo, o sea, son medios también de las redes sociales que están todo el tiempo hablando de mil cosas. Entonces, pues eso también eh, hace que tengamos mucha prisa. Sí. Y también simplemente el cerebro humano no estuvo diseñado para absorber tanta información todo el tiempo. O sea, yo creo eso que dijiste vertiginoso, a mí también a veces que de tanto estar leyendo noticias y al mismo tiempo estar checando Twitter y estar, digo, tengo que parar porque me da vértigo. Entonces Sí. es como ciudadanos creo que sí sería el cambio cultural y también es dentro, eso se nutre directamente en lo que debemos esperar de las personas que están tomando decisiones, ya sea dentro de la política o dentro de sociedad civil, las personas que lideran deben de encontrar este balance entre lo inmediato y demostrar que están trabajando, pero también cómo elaborar planes que tengan a largo plazo, o a mediano o largo plazo. Y también, al final, esto que estamos hablando de que estamos tan conectados, pero yo creo que nuestra habilidad de comunicar se ha reducido. Entonces, estamos todo el tiempo hablando, pero como estamos hablando todo el tiempo, entonces todo el mundo dice todo, pero nadie dice nada. Entonces, poder demostrar y planear exactamente, vamos a hacer esto, para lograr este objetivo, creo que es necesario, porque si no te quedas como, bueno, ya pasaron 2 años y qué ha hecho, cómo me ha beneficiado a mí. Y por los sistemas en los que estamos, sí hay una parte de rendición de cuentas, pero también hay el interés político de ser o reelegido o de la continuación del lineamiento político. Entonces, hay ese balance y creo que eso es lo que deberíamos estar demandando de nuestros líderes. Y por otro lado, también me viene esto a la cabeza, ¿no? O sea, esta vertiginosidad en la que estamos viviendo en todo esto, con toda la cantidad de información que dices tú, que llega un momento en que ya no es posible estar asimilando tanta información, pero casi toda la información son bombardeos. O sea, Ujú. casi toda la información está así fundamentada en los hechos reales, pero todos los hechos reales son de violencia, ¿no? Entonces, violencia, violencia, violencia. Y yo creo que es muy importante en esta época hacer un contrapeso también con nuevas narrativas por las posibilidades, ¿no? Por las posibilidades de construcción, por las posibilidades de generar un tejido social diferente, con otros paradigmas, con otras formas de comunicación y de relación, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Pero además quiero meter un elemento de coach al diálogo. Nosotros interpretamos la realidad. Cuando dice hay un bombardeo de información de la realidad, la pondría entre comillas, de esa realidad interpretada por el que la transmitió. Y según lo que han descubierto los neurofisiólogos, 10% es la verdad y y el 90% es interpretación. Y entonces imagínate que estamos oyendo interpretaciones, 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 y de repente, ¿y cuál era la realidad? No tenemos de repente, tenemos una visión distorsionada de todo lo que pasa. Y mientras más información anda volando por ahí, más distorsionada está nuestra comunicación. Aquí tendríamos que nuevamente regresar a tomar, a ver, vamos a escuchar un poquito más, vamos a dar tiempo a hacer una observación concienzuda y también a no soltar las imágenes, a no soltar las comunicaciones tan rápidamente, sino realmente darles su tiempo a ser procesadas y efectivamente analizadas y ver lo que sus impactos y lo que de veras es importante y es lo que tenemos que rescatar. Son elementos interesantes que tenemos que mover mucho en la comunicación y bueno, y aquí estoy con dos expertas de La Paz que me pueden decir cosas muy interesantes sobre ello, pero cómo efectivamente tenemos que
anular tanta interpretación que deambula irresponsablemente. Y también lo que agregaría, estoy completamente de acuerdo, es que también entender que, sobre todo si estamos hablando de redes sociales o hasta otros medios más tradicionales, es que el algoritmo y quien los organiza no es algo neutro. Al contrario, nuestros algoritmos priorizan las cosas que te enfurecen, las cosas que tienen una reacción mucho más fuerte. Entonces, no son neutros porque son, aunque si bien son ahora ceros y unos, fueron programados por humanos, entonces tienen los mismos como vertientes y como venas de violencia estructural, pero también están diseñados para simplemente hacer que nos enojemos más y para empujar y poner en primera plana las cosas más violentas. Entonces, por eso me encanta este tipo de entrevistas, porque están creando un espacio positivo y también de consumo largo y pausado de información, más que inmediato, 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 y qué es lo que puede hacer que te enfurezca más, entonces lo compartas con tus amigos. Entonces, creo que es también pensar, y retomando un poco lo que dices, Adela, es cuál es la oportunidad o cuál es el futuro de compartir información de una manera que sea mucho más lento y reflexionado, a lo mejor Gerardo, con lo que dices, de manera más ética. Creo que se han perdido un poco de la ética del periodismo en este mundo de todo inmediato y de competencia, pero Y una también de competencia es enorme, ¿no? sí. Y también en algoritmos que no sé si se puedan hacer algoritmos positivos, eso ya, yo no soy experta en cosas de cómputo, pero evitar que los algoritmos reproduzcan las mismas violencias estructurales y culturales en las que vivimos. Entonces, es una buena cosa, es una buena tarea de cómo podemos pensar en un futuro donde la comunicación sea más pausada, ética y que promovamos cosas positivas más que negativas. Claro, porque justo esos algoritmos entran en el inconsciente, o sea, van directamente al inconsciente. Esa es una función muy específica de la violencia estructural, Sí, no, y ¿verdad? también crean cámaras de eco, entonces dejas el algoritmo de privacidad, entonces ya nada más te estás escuchando a la gente con la que estás de acuerdo o a la gente que estás de acuerdo, pero es un poco más extrema. Entonces es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y eventualmente tú empezaste viendo videos de gatitos y ahora ya estás radicalizado totalmente a la derecha o en grupos de extremadamente machistas o racistas. Entonces, es realmente, sé que hay muchos más estudios hoy en día de cómo nos afecta, pero creo que cuando agarramos nuestro teléfono lo vemos como algo neutral, pero es entender que al contrario, es un producto de todas las estructuras y sistemas en los que vivimos. Y es muy paradójico, ¿no? Porque estamos hablando de redes sociales que al mismo tiempo nos están dividiendo, nos están fraccionando, ¿no? Nos están Eso. ubicando en diferentes cajones. Es muy curioso. Pues fíjense qué curioso, hemos tocado tanto el tema del tiempo que pues ya se nos acabó el. Ha sido encantador oírte, Diana, y obviamente la intención es que nuestro auditorio se quede con estos mensajes, con estas ventanas, con estas semillas que se van abriendo para ir generando una mejor forma de convivencia, para ir unificando más la tendencia hacia el bien, hacia la paz dentro de todas las labores que cada quien hace. El escucharte hoy, Diana, pues les da ideas, les da elementos, por lo cual te agradecemos mucho y deseamos que en otra ocasión nos vuelvas a dar otro tiempo porque este se fue demasiado rápido. Sí, yo podría continuar y continuar, ¿eh? Yo Escuchándote. también, no, es un placer y con cualquier conversación con Adela y ahora Gerardo nos unimos, podría platicar por horas, así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por las ideas, yo me voy con mucha tarea y espero que podamos conversar en el futuro y resolver algunas de las preguntas con las que nos quedamos o oportunidades. Yo me quedo con una gran enseñanza, como siempre contigo, Diana, que podría yo estar así las horas. Lástima que estés ahorita en Estados Unidos, pero bueno. Y Eso es Algo bueno las tenía el buenas internet. cosas de las redes, que la podemos oír aunque están las está. redes al final, pero no es lo mismo que estar en el cafecito, ¿no? Pero bueno, No, pronto también. nos vemos para el cafecito. Debemos el café y un buen pastel, pero por lo pronto fue un gusto oírte y saber de ti. Muchas gracias. Y bueno, pues Igualmente. a nuestra audiencia también le agradecemos que hayan visitado este programa. También invitamos a la audiencia que lo pueda compartir para que cada vez llegue a más personas y bueno, sobre todo que es muy, muy importante
también dar como diferentes opiniones y diferentes experiencias en lo que es la construcción de paz, porque es un momento en la vida de este planeta en donde, pues, ya es muy necesario, revertir, digamos, como toda esta esta idea que tenemos de la violencia y de la paz negativa, para poder proponer realmente mecanismos de transformación positiva, ¿no? Para generar mucho mejores relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, un gran abrazo para las dos y Hasta seguimos en estas voces de mapas. Gracias, Gerardo. Gracias, Diana. Gracias.